Plan Nacional de Capacitación. Programa Vínculos. ¿Cómo nosotros podemos identificar si los síntomas que presentan los adultos mayores se deben a envejecimiento, deterioro cognitivo o causas o consecuencias de la pandemia? Espero que mis inquietudes y experiencias sean similares a las de mis compañeros que se desempeñan en diferentes territorios a lo largo del país. Hola, mi nombre es Loreto Lavarría. Soy psicóloga especialista en neuropsicología y formo parte de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. El día de hoy vamos a hablar acerca de funciones cognitivas y envejecimiento. Si vamos a hablar acerca de funciones cognitivas, inevitablemente vamos a hacer alusión a ese órgano tan increíble y maravilloso que tenemos en nuestras cabezas llamado cerebro. El cerebro es un órgano muy complejo, pero hoy día no quiero que nos acerquemos a este concepto desde esa complejidad, sino que quiero tratar de entregarles algunos conceptos básicos y elementales que estoy segura les va a ayudar a entender un poco mejor el día a día y sobre todo a enfrentar mejor su vida laboral. El cerebro tiene muchas funciones en nuestra vida cotidiana. La verdad es que es el órgano central, no voy a decir el más importante porque quizá alguna otra persona se sentirá que estoy exagerando, pero ciertamente es muy importante porque regula nuestra conducta en todo sentido. Cuando hablamos de funciones cognitivas, vamos a referirnos principalmente a las funciones que tienen que ver con la corteza de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dividido en distintas estructuras, pero la corteza del cerebro, que es la parte de más afuera, es aquella que se encarga del pensamiento, del razonamiento, aquel que tiene vinculación con la memoria, con el lenguaje. Y hoy día quiero hacer algunas definiciones para que en el fondo podamos entender un poco mejor cada uno de estos elementos. Por ejemplo, hay una función que es central y que la verdad probablemente es la puerta de entrada para cualquier otra función cognitiva, que es la atención. La atención, que es la capacidad de focalizarse, de poder hacer múltiples cosas al mismo tiempo, dividiendo la atención en más de una tarea, por ejemplo, o poder mantener el foco sobre un mismo tema o una misma tarea por un largo periodo de tiempo. Esta función cognitiva, que es la atención, es muy voluble a la emoción. Y en general la emoción, aun cuando por muchos años no se consideraba como una función cognitiva, hoy en día se sabe que es una de las fuerzas mediadoras que más afecta cómo funciona nuestro cerebro en sus otras funciones que son más sofisticadas. Si es que uno está estresado, si uno está tenso, si uno está angustiado, la atención es muy sensible y rápidamente vamos a experimentar cambios digamos, en nuestras capacidades cognitivas. Si es que no atendemos, vamos a tener otro tipo de problemas, por ejemplo, la memoria. La memoria es, digamos, a veces se conceptualiza como que fuera una sola gran cosa, pero hay distintos tipos de memoria. Hay memorias que tienen que ver más bien con nuestros recuerdos vividos de los hechos que hemos digamos, realizado durante el día o lo que llamamos memoria autobiográfica, de aquellos hechos que nosotros hemos atravesado en algún momento. Mientras que hay otras formas de memoria que tienen que ver más bien con la información que tenemos del mundo. Por ejemplo, el saber cuál es la capital de Chile o saber, por ejemplo, qué sé yo, que el agua hierve a 100 grados Celsius. Ese tipo de información también es memoria, pero no es exactamente la misma memoria que decir qué es lo que desayuné hoy día o a dónde, digamos, fui el día de ayer. Hay otras funciones que son también importantes, como es el lenguaje, que eso por supuesto está bastante interferido por los aspectos educacionales y culturales a los que hemos estado expuestos a lo largo de la vida. Y una función también muy importante es la capacidad de toma de decisiones, de planificación, de poder organizar mi conducta para lograr una meta específica. Todo eso lo desarrollamos a lo largo de la vida y cuando llegamos a la adultez mayor, estas funciones, algunas que han sido desarrolladas de forma muy sofisticada, en general tienden a mantenerse, pero por supuesto también tenemos cambios. Hoy día vamos a hablar acerca de qué pasa con un cerebro que se mantiene saludable y qué pasa también cuando nuestro cerebro se enferma. Es muy frecuente que cuando envejecemos aparezca esta idea y esta noción de que es normal que perdamos algunas funciones cognitivas. Es más, es muy frecuente escuchar, por ejemplo, no, es que esta persona está senil, es que tiene demencia senil, como si la condición de deterioro cognitivo fuera algo que estuviera completamente enlazado con el hecho de que estamos envejeciendo. Hoy día quiero que se lleven a la casa la idea de que en realidad envejecer no es sinónimo de tener deterioro cognitivo. Se espera que cuando uno envejezca tenga más o menos las mismas capacidades que has adquirido a lo largo de la vida. Es más,
Hay personas que, por ejemplo, son muy mayores, personas sobre los 90 años, que llamamos superagers, o personas que envejecen de forma muy exitosa, que tienen en pruebas cognitivas, objetivamente hablando, rendimientos de una persona que tuviera 50 años. Eso, por supuesto, no es lo más común y todavía se está estudiando la razón de por qué algunas personas tienen este envejecimiento tan exitoso. Pero lo habitual es que por lo menos tengamos una cognición más o menos similar a la que tuvimos siempre, a lo mejor con algunos cambios en la forma en que procesamos la información en relación a la velocidad. Por ejemplo, hacemos lo mismo, pero un poco más lento. Ahora, ciertamente hay algunos factores que van a hacer que tengamos un mejor envejecimiento y ahí uno puede hablar de factores protectores. Por ejemplo, el tener una buena salud metabólica, el poder tener las enfermedades bajo control, todo eso son factores protectores del cerebro. Pero un cerebro saludable va a ser un cerebro que va a ser más o menos igual a un cerebro como lo ha sido toda la vida. Pero también es cierto que hay un porcentaje de las personas que sí tienen enfermedades cerebrales. Y ahí es difícil a veces imaginarse qué pasa cuando el cerebro se enferma. Tenemos una noción más o menos de qué es lo que pasa si el pulmón se enferma, el corazón se enferma, pero ¿qué pasa cuando el cerebro se enferma? Lo que ocurre es que vamos a observar cambios en la conducta, porque finalmente el comportamiento, esto que llamamos la mente, no es otra cosa que el producto de un sistema muy sofisticado que tiene su sistema como central en el cerebro, no es algo que esté flotando. Nuestra mente es producto de un cerebro que tiene interacciones específicas y complejas que logran que tengamos un procesamiento de información y una forma de razonar que es además muy individual porque tiene que ver con la experiencia que ha tenido cada uno. El cerebro es probablemente el único órgano que se reorganiza y cambia en virtud del ambiente, que cambia en virtud del entorno en el que está expuesto, de la estimulación que ha tenido. Por eso, en realidad, la salud cerebral empieza desde la infancia, desde que nacemos realmente, o incluso antes. Pero pasa a veces que hay enfermedades cerebrales y pueden ser de múltiples razones. Hay personas jóvenes que pueden tener enfermedades cerebrales. Esto no es una condición exclusiva de la vejez. Ahora, lo más frecuente cuando hay enfermedades cerebrales en la vejez es que hablemos de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, o sea, que la neurona esté teniendo una condición patológica que por distintas causas provoque muerte de las neuronas y por lo tanto que estas hermosas redes que hemos construido a lo largo de nuestra vida se vayan destruyendo sistemáticamente y en regiones muy específicas. No hay una sola forma de tener enfermedades cerebrales, es muy heterogéneo, es muy variado. Hay personas que tienen, por ejemplo, al principio más problemas de memoria. Hay otras personas que tienen más bien problemas en la conducta, que tienen cambios muy graves en cómo se han relacionado con los otros o en su capacidad, por ejemplo, de empatizar con otros. Hay personas que tienen más bien problemas en la marcha, en cómo caminan. Es muy diverso porque hay muchas formas de enfermar en el cerebro. Ahora, no esperamos que ustedes vayan a decir qué tipo de enfermedad tiene esta persona, pero sí al menos que quizás puedan levantar alguna bandera de alarma, una bandera de alerta, y si ese es el caso, que puedan derivar a la red de salud correspondiente. Algo que quizá les pueda pasar es que se enfrenten a una persona con cambios de memoria. Ya dijimos, la memoria son distintas formas de memoria. La forma más frecuente de alteración de memoria en una persona que tiene una enfermedad cerebral en la vejez es la que se asocia a la enfermedad de Alzheimer, que es precisamente esa forma de memoria que tiene que ver con las cosas que yo he vivido. La información que he aprendido a lo largo de la vida es un poco más resistente al cambio. Sin embargo, la persona que tiene cambios patológicos en la memoria puede que se olvide, por ejemplo, qué es lo que hizo en la mañana o qué es lo que hizo el día de ayer. Si a usted le pasa alguna vez que se enfrenta a alguna persona que a lo mejor usted habló con ella hace un día o en la mañana y de pronto no recuerda que conversó con usted, y esto es algo que ocurre con cierta frecuencia, puede que usted se esté enfrentando a alguien que tiene cambios patológicos de la memoria. Y esa persona debería ser derivada. Por otro lado, si es que observa que la persona está un poco distinta en su forma de relacionarse con los demás, por ejemplo, está más desinhibida, por ejemplo, a lo mejor dice comentarios que son inapropiados y que esa persona a lo mejor antes no hubiera hecho, y usted se da cuenta que tiene un cambio, quizás también tiene una enfermedad cerebral. Y esos casos ciertamente requieren que sean derivados para que un equipo de salud los atienda. Ahora, no quisiera dejar pasar algo puntual que puede ocurrir en algunos casos. Hay personas mayores que son más vulnerables a tener algo que llamamos delirium, que son estados de confusión secundarios a enfermedades médicas. Ustedes, por supuesto, no son médicos y no están llamados a hacer ese diagnóstico, pero si les pasa que están conversando con una persona que tiene su atención
tan alterada que no es capaz de mantener una conversación con ustedes de forma coherente, que salta de un tema a otro sin un lógico hilo conductor, que está demasiado hiperactiva en su forma de hablar, o por el contrario, que pareciera que cuesta incluso que le responda porque está soporosa o dormida y no logra que usted que reaccione, esa persona debería consultar de urgencia a un médico porque puede tener algún problema médico, no necesariamente de salud cerebral, sino de salud sistémica, puede que tenga una infección urinaria, puede que tenga una COVID, puede que tenga cualquier enfermedad puede provocar este tipo de cuadro y requiere de atención médica urgente. Ahora, una situación externa a la que hemos estado todos sometidos en estos últimos años ha sido la pandemia por COVID. Y el estar expuestos a esta situación ha implicado que en el caso de las personas mayores tengan mayor queja de problemas de memoria. Bueno, la verdad es que esto no es exclusivo de las personas mayores. Muchas personas jóvenes, incluso a lo mejor ustedes, hemos experimentado cambios en nuestra cognición. Sin embargo, esto ha sido muy prevalente en las personas mayores, básicamente porque la salud cerebral es muy frágil en los casos que a lo mejor han estado ya expuestos a enfermedades previas. O sea, una persona que a lo mejor tenía una enfermedad neurodegenerativa incipiente, instalándose. Si a esto se le agrega un factor precipitante que a lo mejor haga que aumente esta condición de trastorno cognitivo, como es el aislamiento, como es haber estado expuesto a la enfermedad por COVID, que sabemos tiene también consecuencias en la cognición, como es a lo mejor estar con menos interacción social, todo ello puede hacer que una enfermedad que a lo mejor venía en desarrollo, que venía latente, se haya precipitado y se haya manifestado quizás de forma anticipada respecto a lo que hubiera sido su curso normal si no hubiéramos estado expuestos a la pandemia. En cualquier caso, a usted puede que le pase quizás en una llamada, quizás en una visita, que se dé cuenta que algo raro está pasando. A lo mejor la persona le está contando más de una vez lo mismo y no sabe muy bien qué hacer. ¿Debería contradecirlo? ¿Debería orientarlo? ¿Debería seguirle la corriente? Son preguntas que a lo mejor se va a hacer usted en ese momento. Si la persona está experimentando realmente un cambio en la cognición, la verdad es que no es muy recomendable que usted contradiga a esa persona. Por ejemplo, si esa persona cree fehacientemente que usted estuvo en la mañana cuando en realidad no estuvo, si usted le contradice, lo más probable es que esa persona reaccione no muy bien. Puede que no tenga una mayor reacción, pero puede que reaccione con angustia, puede que se ponga muy ansiosa, puede incluso que reaccione con irritabilidad. Por lo tanto, si usted se enfrenta a una situación así, lo mejor que puede hacer es seguirle la corriente e intentar ver qué pasa si esto se mantiene en el tiempo para eventualmente poder derivar. Y quisiera terminar esta cápsula diciéndoles que la salud cerebral es algo que es importante para las personas mayores, pero en toda la vida. Invertir en nuestros cerebros es una buena inversión porque finalmente nos va a permitir tener una vida útil por más tiempo. La salud cerebral no solamente incluye las funciones cognitivas que discutimos hoy, la salud cerebral también es salud emocional. En la cápsula en la que hablamos acerca de precisamente trastornos de salud mental, les comentaba cómo los problemas de salud mental pueden afectar la cognición. Pueden ser factores de riesgo incluso para los problemas que hoy día estuvimos discutiendo. Así que el concepto hoy día es salud cerebral, incluyendo aquellos elementos que tienen que ver con lo que hablamos hoy, lo cognitivo, pero también la salud emocional, el bienestar subjetivo, que al final todo viene a ser parte de lo mismo. Y bueno, esperamos que esta cápsula les haya sido útil, ha sido posible gracias al trabajo mancomunado de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el programa Vínculos con el Plan Nacional de Capacitación y esperamos poder estarnos viendo muy pronto en otras cápsulas.